Bienvenidos una vez más a otro podcast de Ahí se va. Estoy realizando un video sobre la cultura de la cancelación, pero dado que necesito más tiempo y hay otros temas de los que quisiera hablar, he decidido hacer mientras tanto este podcast. Así que en esta ocasión hablaré sobre la mala concepción que se tiene de la filosofía, de cara a la idea de que la ciencia, en todos sus aspectos, parece resolver cualquier cuestión. Para ello tomaré el trabajo de Livio de Fabrizio. Aquí habrá mucha tela que cortar, así que relájate. Deja que el video corra mientras haces tus deberes. Ya sabes, esto es Ahí se va, un canal en el que se analizan temas desde una perspectiva filosófica. Si te gusta cuestionar lo que saben los demás, has llegado al lugar indicado. Así que no dudes en suscribirte, pero sí duda de todo lo demás. Autores como Hawking, Krauss y Weinberg han argumentado a favor de la inutilidad de la filosofía. Ven a la ciencia como una forma evolucionada de esta, como su contraparte contemporánea. Recordamos que una de las primeras cuestiones de los filósofos, en este caso los presocráticos, era sobre la naturaleza de las cosas, de qué estaban hechas. Algunos aventuraron a decir que fuego, otros como agua, personas como Demócrito sostuvieron que de cosas pequeñas, que llamó átomos, aunque no en el sentido estricto como lo conocemos hoy día. Ahora, para mantener un diálogo debemos tener claro qué se está discutiendo. Créanme, muchas de nuestras discusiones dependen de una mala comprensión de lo que está en juego. A veces las personas sostienen lo mismo, pero no lo saben, hasta tiempo después o nunca se dan cuenta. Autores como Weinberg, en su libro titulado Dreams of a Final Theory, hay un capítulo dedicado a la filosofía titulado Against Philosophy, en el que se sostiene que todas las ciencias han avanzado excepto la filosofía y lo único que han hecho sus practicantes es desarrollar argumentos a favor de, por ejemplo, la física y defenderla de preconcepciones de otros filósofos. Ok, es verdad, hay pensamientos filosóficos de toda índole, desde materialismo, idealismo, positivismo lógico, constructivismo, relativismo, criticismo, epifenomenalismo, etc. Los pensamientos filosóficos pueden ser variados, así como sus practicantes. No obstante, Maquiavelo no es maquiavélico, Marx no es marxista, Lenin no es leninista, o Platón un platonista, así como tampoco el alcohol no es alcoholismo. Fabrizio menciona lo siguiente: Galileo no increpó a Aristóteles, sino al aristotelismo. En un video anterior afirmé que debemos atacar a las ideas, no a las personas, aunque muchas veces no es posible separar uno de otro. Pero ese es otro tema y esto es Ahí se va, así que continúo. Incluso Galileo reconoce que, si Aristóteles hubiese estado vivo para ese entonces, este reconocería sus limitaciones ante lo descubierto por Galileo. Así que la filosofía, por definición negativa, no es ideología o preconcepción. Otros autores como Hawking sostienen que la filosofía está preocupada por preguntas tales como ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿El universo necesita un creador? Pero en realidad esas preocupaciones ya no son relevantes, y si no lo son, la filosofía está muerta, porque la física es la nueva antorcha del descubrimiento y la conquista del conocimiento. Ellos no dan una definición de filosofía, sino que describen cosas que ésta puede tratar o ha tratado a lo largo de la historia. Y no todo quehacer filosófico está interesado en cuestiones relativas al conocimiento. Tampoco hay razones para que la filosofía sea quien tenga que buscar esas respuestas. Como dice el autor, uno puede decir que el científico tiene un problema y busca la solución, y el filósofo tiene una solución y busca un problema. Lo cual es muy simplista, el autor y yo lo reconocemos, aunque es divertido decirlo así. Hawking considera la filosofía como pseudociencia o protociencia, algo así como la alquimia, la astrología, que cumplieron su cometido histórico y ahora ya están sobrepasadas por la ciencia, química y astrofísica, por ejemplo. No obstante, por otra definición negativa, la filosofía no es la teoría del flojisto, del éter, de las ideas, y tampoco busca la piedra filosofal. Incluso cuestiona la física misma, de modo que, ¿qué es la física? Sueños. ¿Y los sueños? No se crean. Obviamente no es una pregunta que se hace dentro de la física misma. Esto le corresponde a la filosofía, o más propiamente a la filosofía de la física. Divulgadores de la ciencia como DeGrasse Tyson, en un debate con Richard Dawkins, sostuvo que los filósofos son aspirantes a científicos, pero sin laboratorio. Después reculó y aceptó que hay filosofía de la ciencia, en la que los científicos tienen entrenamiento filosófico y viceversa, pero su idea es que la filosofía está subrogada a la ciencia, o se le considera un tipo de ciencia fallida. Es decir, lo que hace la filosofía de la ciencia es un subcampo de la ciencia, y los que hacen la ciencia chida, pues son los científicos. Personas como Lauren Krauss dicen lo siguiente, y voy a traducirlo, ya si me sale mal, ni pex. La peor parte de la filosofía es la filosofía de la ciencia. Las únicas personas hasta donde puedo decir que leen los trabajos de los filósofos de la ciencia son otros filósofos de la ciencia. La filosofía no es buena ciencia, ni buena física, ni progresa como esta porque no es su interés, y al menos como filósofo, no es algo que me quita el sueño y tampoco a muchos, así como tampoco a los científicos. Hasta aquí, junto con el autor, he dicho que no es filosofía, algo muy fácil. Pero no es tan fácil responder a la pregunta de ¿qué sí es filosofía? Porque esta pregunta ya es filosófica, pero no tengáis miedo, venga. Ya hay muchísimas más, y hay que rifarse al físico. Así que, igual que el autor, comparto la siguiente idea.
Filosofar es pensar o razonar, con reglas como las de la lógica. Cualquier variante e incluso aún más, porque hay filosofía de la lógica. Y en un sentido es poner orden. De modo que cuando decimos ¿por qué debemos pensar o razonar?, uno tiene que pensar o razonar para responder. Y si mantenemos lo contrario, que no debemos pensar o razonar, tenemos que echar mano al pensamiento y razonamiento para decir que no debemos hacerlo. O sea, afirmar o negar la filosofía implica filosofar. Si esto es así, entonces lo que dicen los científicos es: pensamos y razonamos sobre un campo de la realidad. Confiamos en la experimentación y la observación, antes que pensamiento puro. Pero no es que no estén filosofando, todos en mayor o menor medida lo hacen. Tienen supuestos filosóficos. Por ejemplo, la ciencia depende de la creencia de que hay un mundo externo independiente de la mente humana que lo piense, así como también cree que aquello que estudia tiene cierta regularidad y no va a cambiar, o que en algún sentido hay un orden el cual debemos descubrir, o incluso un desorden el cual también podemos descubrir. Entonces, la ciencia en realidad está trabajando a partir de supuestos, no es que no los tenga, sino que simplemente se ha especializado en un campo. Al igual que el autor, creo que es muy triste cuando la gente no ve a la filosofía en su vida cotidiana y además es peligroso no verla. Estamos ensimismados, en el peor de los casos, en la tecnología, siendo esta posible gracias a la ciencia. Pero no solo eso, también hay mala filosofía, gente que habla sin más. Científicos que hacen mala filosofía y filósofos que hacen buena ciencia. Hay de todo. Estaría bien que una vez que tenemos cierta calificación para hacer algo, fuésemos buenos para hacerlo, e incluso para poder aplicar lo que sabemos a otros campos. Pero no es así necesariamente. Uno puede haber estudiado filosofía y no ser un buen filósofo, así como algún científico puede haber estudiado un área particular y no ser un buen científico en el área particular que haya estudiado. Cuando alguien dice, es que ese autor ya está superado por el solo hecho de ser del pasado, deja mucho que desear. Uno entiende que no puedes estudiar todo lo relativo a leyes, cuando éstas mutan continuamente. De modo que leer el Código de Hammurabi para conocer la política de tu país no es aconsejable. Obviamente filosofar es más que conocer a muchos filósofos. Algunos canales son de historia de la filosofía. Nos enseñan el pensamiento de ciertos autores, lo cual es muy bueno, tener bagaje filosófico para pensar correctamente. Es una buena idea. Aquí ya saben que Salai se va, y procuro filosofar antes que hacer historia, lo cual, no quito lo dicho, también es muy importante. Pensar en sí mismo no es una disciplina, sino una actividad. No produce nada, en sentido estricto. Pero pensar con orden nos ha permitido hacer ciencia, y esta producir tecnología. Suponer que podemos hacer filosofía sin ciencia o ciencia sin filosofía es erróneo, porque es suponer que podemos pensar sin pensar. El conocimiento científico no es enemigo del filosófico, y este tampoco lo es del primero. Eso sí, la filosofía se dedica a cuestionar nuestras certidumbres y esto puede llegar a ser molesto e incluso peligroso para quienes sacan provecho de mentir a la gente. Filosofar es tan amplio que todo lo que he dicho puede cuestionarse, y se me pueden pedir razones a favor de esto. No obstante, y frente a la evidencia disponible, tendría que echar mano de la estructura de razonamiento existente. No obstante, si existiera una civilización con métodos de inferencia completamente diferentes a la nuestra, y además demostrara ser muy eficaz, llevaría a plantearnos nuestras mismas formas de pensar. Pero eso no excluye que podamos cuestionarlo desde nuestro aparato conceptual y lógico. Si somos aún más recursivos, podemos darnos cuenta que el sistema, el pensamiento, se justifica en sí mismo y es autorreflexivo. Se ve a sí mismo como si se viera en un espejo. Esto podría ser vicioso en el sentido de que nuestras razones se justifican al parecer en sí mismas. ¿Por qué? Bueno, ese es otro problema, aunque eso podría ocurrirle a la ciencia, porque una teoría es una teoría. Lo que pedimos no es una definición, sino saber por qué es teoría y no otra cosa, por qué algo es una ley y no otra cosa, o simplemente por qué algo es científico. Los científicos pueden, como todos, responder a esas preguntas desde su interior, pero ya estarían haciendo filosofía. Vamos, que la filosofía lo es de muchas cosas, de la biología, de la química, de la historia, de la física, etc. Lo que se suele decir, pensar el pensar, o pensamiento de segundo orden. ¿Se puede pensar el pensar que piensa el pensar? Sí, aunque suene un trabalenguas. Bueno, sería de tercer orden y podríamos seguir escalando, pero ¿hasta qué punto es trivial? Eso no lo sé. No obstante, lo que sí sé es que todos, en alguna medida, filosofamos. Unos más, otros menos. Algunos están entrenados para hacer eso y otros no. En fin, espero que todo esto haya sido claro y evitar haber sido obtuso, porque filosofar no tiene que ser una actividad complicada, sino más bien clarificadora. Que la filosofía no necesariamente tiene que ser enemigo de la física o la física de la filosofía o de la ciencia en general, sino más bien lo que ocurre es que ellos están filosofando con ciertos supuestos y trabajan a partir de ellos.
En ese sentido, porque filosofar es pensar, y pensar tiene cierto orden. Por ejemplo, ellos utilizan métodos inductivos en algunos casos, deductivos en algunos otros, apelan a ciertas razones y utilizan la evidencia. Pero no todas las cuestiones filosóficas se pueden dirimir de ese mismo modo. En fin, espero que os haya gustado este análisis. ¡Alá y se va! Ya saben, antes de irse, no olviden darle a las me gusteadas y a las compartidas, para que tus amigos se pongan a discutir si la filosofía o la física son más rifadas. Sin olvidar darle a las campanadas para que YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Mientras tanto, yo seguiré aquí con los análisis. ¡Alá y se va! Gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. ¡Chao!